Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes. A principios del nuevo año empezamos a conocernos como si viviéramos juntos y despiertos, pues yo había encontrado un tono de voz cauteloso que ella oía sin despertar y me contestaba con un lenguaje natural del cuerpo. De exhausta amontaraz que había sido al principio, fue haciéndose de una paz interior que embellecía su rostro y enriquecía su sueño. Le contaba mi vida, le leía al oído los borradores de mis notas dominicales en las que estaba ella sin decirlo, y solo ella. Por esa época le dejé en la almohada unos zarcillos de esmeralda que fueron de mi madre. Los llevó puestos en la cita siguiente y no le lucían. Le llevé después unos pendientes más adecuados para el color de su piel. Le expliqué: los primeros que te traje no te quedaban bien por tu tipo y el corte del cabello. Estos te irán mejor. No llevó ninguno en las 2 citas siguientes, pero a la tercera se puso los que le había indicado. Así empecé a entender que no obedecía a mis órdenes, pero aguardaba la ocasión para complacerme. Por esos días me sentí tan habituado a aquel género de vida doméstica que no seguí durmiendo desnudo, sino que llevé las pijamas de seda china que había dejado de usar por no tener para quién quitármelas. Empecé a leerle El Principito de Saint-Exupéry, un autor francés que el mundo entero admira más que los franceses. Fue el primero que la entretuvo sin despertarla, hasta el punto de que tuve que ir 2 días continuos para acabar de leérselo. Seguimos con los cuentos de Pigre, la historia sagrada, las 1001 noches en una versión desinfectada para niños, y por las diferencias entre uno y otro me di cuenta de que su sueño tenía diversos grados de profundidad, según su interés por la lectura. Cuando sentía que había tocado fondo, apagaba la luz y me dormía abrazado a ella hasta que cantaban los gallos. Me sentía tan feliz que la besaba en los párpados muy suave, y una noche ocurrió como una luz en el cielo. Sonrió por primera vez. Más tarde, sin ningún motivo, se revolvió en la cama, me dio la espalda y me dijo disgustada: «Fue Isabel la que hizo llorar a los caracoles». Exaltado por la ilusión de un diálogo, le pregunté en el mismo tono: «¿De quién eran?». No contestó. Su voz tenía un rastro plebeyo, como si no fuera suya, sino de alguien ajeno que llevaba dentro. Toda sombra de duda desapareció entonces de mi alma. La prefería dormida. Mi único problema era el gato. Estaba inapetente y huraño y llevaba 2 días sin levantar cabeza en su rincón habitual. Y me tiró un zarpazo de fiera herida cuando quise ponerlo en su canasto de mimbre para que Damiana lo llevara con el veterinario. Apenas logró someterlo y se lo llevó pataleando dentro de un saco de fique. Al cabo de un rato me llamó desde el criadero para decirme que no había más remedio que sacrificarlo y necesitaban mi orden. ¿Por qué? Porque ya está muy viejo, dijo Damiana. Pensé con rabia que a mí también podían asarme vivo en un horno de gatos. Me sentí inerme entre 2 fuegos. No había aprendido a querer el gato, pero tampoco tenía corazón para ordenar que lo mataran. Solo porque era viejo. ¿Dónde lo decía el manual? El incidente me incomodó tanto que escribí una nota para el domingo con un título usurpado a Neruda. ¿Es el gato un mínimo tigre de salón? La nota dio origen a una nueva campaña que otra vez dividió a los lectores en favor y en contra de los gatos. En 5 días prevaleció la tesis de que podía ser lícito sacrificar un gato por razones de salud pública, pero no porque estuviera viejo.
Después de la muerte de mi madre, me desvelaba el terror de que alguien me tocara mientras dormía. Una noche la sentí, pero su voz me devolvió el sosiego. Figlio mio poveretto. Volví a sentirlo una madrugada en el cuarto de Delgadina, pero su voz me devolvió el sosiego. Figlio mio poveretto. Volví a sentirlo una madrugada en el cuarto de Delgadina y me retorcí de gozo creyendo que ella me había tocado, pero no. Era Rosa Cabarcas en la oscuridad. Vístete y ven conmigo, me dijo. Tengo un problema serio. Así era, y más serio de lo que pude imaginar. A uno de los clientes grandes de la casa lo habían asesinado a puñaladas en el primer cuarto del pabellón. El asesino había escapado. El cadáver enorme, desnudo, pero con los zapatos puestos, tenía una palidez de pollo al vapor en la cama empapada de sangre. Lo reconocí de entrada. Era J.M.B., un banquero grande, famoso por su apostura, su simpatía y su buen vestir, y sobre todo por la pulcritud de su hogar. Tenía en el cuello 2 heridas moradas como labios y una zanja en el vientre que no había acabado de sangrar. Todavía no empezaba el rigor. Más que sus heridas me impresionó que tenía un preservativo puesto y al parecer sin usar en el sexo desmirriado por la muerte. Rosa Cabarcas no sabía con quién iba, porque también él tenía el privilegio de entrar por el portón del huerto. No se descartaba la sospecha de que su pareja fuera otro hombre. Lo único que la dueña quería de mí era que la ayudara a vestir el cadáver. Estaba tan segura que me inquietó la idea de que la muerte fuera para ella un asunto de cocina. No hay nada más difícil que vestir a un muerto, le dije. Lo he hecho a pasto de Dios, replicó ella. Es fácil si alguien me lo sostiene. Le hice ver. ¿Te imaginas quién va a creer en un cuerpo tajeado a cuchilladas dentro de un vestido intacto de caballero inglés? Temblé por Delgadina. Lo mejor será que te la lleves tú, me dijo Rosa Cabarcas. Primero muerto, le dije con la saliva helada. Ella lo percibió y no pudo ocultar su desdén. ¿Estás temblando? Por ella, dije, aunque solo era verdad a medias. Avísale que se vaya antes de que llegue nadie. De acuerdo, dijo ella, aunque a ti como periodista no te pasará nada. Ni a ti tampoco, le dije con cierto rencor. Eres el único liberal que manda en este gobierno. La ciudad, codiciada por su naturaleza pacífica y su seguridad congénita, arrastraba la desgracia de un asesinato escandaloso y atroz cada año. Aquel no lo fue. La noticia oficial en titulares excesivos y parca en detalles decía que al joven banquero lo habían asaltado y muerto a cuchilladas en la carretera de Pradomar por motivos incomprensibles. No tenía enemigos. El comunicado del gobierno señalaba como presuntos asesinos a refugiados del interior del país, que estaban desatando una oleada de delincuencia común extraña al espíritu cívico de la población. En las primeras horas hubo más de 50 detenidos. Acudí escandalizado con el redactor judicial, un periodista típico de los años 20, como víscera de celuloide verde y ligas en las mangas, que presumía de anticiparse a los hechos. Sin embargo, solo conocía unas hilachas sueltas del crimen, y yo se las completé hasta donde me fue prudente. Así es, escribimos 5 cuartillas a 4 manos para una noticia de 8 columnas en primera página atribuida al fantasma eterno de las fuentes que nos merecen entero crédito. Pero el abominable hombre de las 9, el censor, no le tembló el pulso para imponer la versión oficial de que ya había sido un asalto de bandoleros liberales. Yo me lavé la conciencia con un ceño de pesadumbre en el entierro más cínico y concurrido del siglo. Cuando regresé a casa aquella noche, llamé a Rosa Cabarcas para averiguar qué había pasado con Delgadina, pero no contestó el teléfono en 4 días.
Al quinto, fui a su casa con los dientes apretados. Las puertas estaban selladas, pero no por la policía, sino por la sanidad. Nadie en el vecindario daba noticia de nada. Sin ningún indicio de Delgadina, me di a una búsqueda encarnizada y a veces ridícula que me dejó acesante. Pasé días enteros observando a los jóvenes ciclistas desde los escaños de un parque polvoriento donde los niños jugaban a encaramarse en la estatua descarada de Simón Bolívar. Pasaban pedaleando como venadas, bellas, disponibles. Cuando se me acabó la esperanza, me refugié en la paz de los boleros. Fue como un bebedizo emponzoñado, cada palabra era ella. Siempre había necesitado el silencio para escribir porque mi mente atendía más a la música que a la escritura. Entonces fue al revés. Solo pude escribir a la sombra de los boleros. Mi vida se llenó de ella. Las notas que escribí aquellas 2 semanas fueron modelos en clave para cartas de amor. El jefe de redacción, contrariado con la avalancha de respuestas, me pidió que moderara el amor mientras pensábamos cómo consolar a tantos lectores enamorados. La falta de sosiego acabó con el rigor de mis días. Despertaba a las 5, pero me quedaba en la penumbra del cuarto imaginando a Delgadina en su vida irreal de levantar a sus hermanos, vestirlos para la escuela, darles el desayuno si lo había y atravesar la ciudad en bicicleta para cumplir la condena de coser botones. Me pregunté asombrado, ¿qué piensa una mujer mientras pega un botón? ¿Pensaba en mí? ¿También ella busca a Rosa Cabarcas para dar conmigo? Pasé una semana sin quitarme el mameluco de mecánico ni de día ni de noche, sin bañarme, sin afeitarme, sin cepillarme los dientes, porque el amor me enseñó demasiado tarde que uno se arregla para alguien, se viste y se perfuma para alguien. Y yo nunca había tenido para quién. Damiana creyó que estaba enfermo cuando me encontró desnudo en la hamaca a las 10 de la mañana. La vi con los ojos turbios de la codicia y la invité a revolcarnos desnudos. Ella, con un desprecio, me dijo, ¿ya pensó lo que va a hacer si le digo que sí? Así supe hasta qué punto me había corrompido el sufrimiento. No me reconocía a mí mismo en mi dolor de adolescente. No volví a salir de la casa por no descuidar el teléfono. Escribía sin descolgarlo y al primer timbrazo le saltaba encima pensando que pudiera ser Rosa Cabarcas. Interrumpía cada rato lo que estuviera haciendo para llamarla e insistí días enteros hasta comprender que era un teléfono sin corazón. Al volver a casa una tarde de lluvia encontré el gato enroscado en la escalinata del portón. Estaba sucio y maltrecho y con una mansedumbre de lástima. El manual me hizo ver que estaba enfermo y seguí sus normas para alentarlo. De golpe, mientras descabezaba un sueñecito de siesta, me despabiló la idea de lo que pudiera conducirme a la casa de Delgadina. Lo llevé en una bolsa de mercado hasta la tienda de Rosa Cabarcas, que seguía sellada y sin indicios de vida, pero se revolvió en el talego con tanto ímpetu que logró escapar. Saltó la tapia del huerto y desapareció entre los árboles. Toqué al portón con el puño y una voz militar preguntó sin abrir, ¿quién vive? Gente de paz, dije yo para no ser menos. Ando en pos de la dueña. No hay dueña, dijo la voz. Por lo menos ábrame para coger el gato, insistí. No hay gato, dijo. Pregunté, ¿quién es usted? Nadie, dijo la voz. Siempre había entendido que morirse de amor no era más que una licencia poética. Aquella tarde, de regreso a casa otra vez sin el gato y sin ella, comprobé que no solo era posible morirse, sino que yo mismo, viejo y sin nadie, estaba muriéndome de amor. Pero también me di cuenta de que era válida la verdad contraria. No habría cambiado por nada del mundo las delicias de mi pesadumbre. Había perdido más de 15 años tratando de traducir los cantos de Leopardi y solo aquella tarde los sentí a fondo.
Ay de mí, si es amor, cuánto atormenta. Mi entrada al periódico en mameluco y mal afeitado despertó ciertas dudas sobre mi estado mental. La casa remodelada con cabinas individuales de vidrio y luces cenitales parecía una clínica de maternidad. El clima artificial callado y confortable invitaba a hablar en susurros y caminar en puntillas. En el vestíbulo, como virreyes muertos, estaban los retratos al óleo de los 3 directores vitalicios y las fotografías de visitantes ilustres. La enorme sala principal estaba presidida por la fotografía gigantesca de la redacción anual tomada la tarde de mi cumpleaños. No pude evitar la comparación mental con la otra de mis 30 años. Y una vez más comprobé con horror que se envejece más y peor en los retratos que en la realidad. La secretaria que me había besado la tarde del cumpleaños me preguntó si estaba enfermo. Fui feliz de contestarle la verdad para que no la creyera. Enfermo de amor. Ella dijo, lástima que no sea por mí. Yo le respondí el cumplido, no esté tan segura. El redactor judicial salió de su cabina gritando que había 2 cadáveres de muchachas sin identificar en el anfiteatro municipal. Le pregunté asustado, ¿de qué edad? Jóvenes, dijo él. Pueden ser refugiadas del interior perseguidas hasta aquí por matones del régimen. Respiré aliviado. La situación nos invade en silencio como una mancha de sangre, dije. El redactor judicial ya lejos gritó, de sangre no, maestro, de mierda. Algo peor me ocurrió días después, cuando una muchacha instantánea con una canasta igual a la del gato pasó como un escalofrío frente a la librería Mundo. La perseguía a codazos por entre la muchedumbre en el fragor de las 12 del día. Era muy bella, de trancos largos y con una fluidez para abrirse camino entre el gentío que me costó trabajo alcanzarla. Por fin la rebasé y la miré de frente. Ella me apartó con la mano sin detenerse ni pedir perdón. No era la que creía, pero su altivez me dolió como si lo fuera. Comprendí entonces que no sería capaz de reconocer a Delgadina despierta y vestida, ni ella podía saber quién era yo si nunca me había visto. En un acto de locura, tejí durante 3 días 12 pares de zapatitos azules y rosados para recién nacidos, tratando de darme valor para no escuchar ni cantar ni recordar las canciones que me recordaban a ella. La verdad era que no podía con mi alma y empezaba a tomar conciencia de la vejez por mis flaquezas frente al amor. Una prueba todavía más dramática la tuve cuando un autobús de servicio público arrolló a una ciclista en el puro centro comercial. Acababan de llevársela en una ambulancia y la magnitud de la tragedia se apreciaba por el espectáculo de chatarra. Acababan de llevársela en una ambulancia y la magnitud de la tragedia se apreciaba por el estado de chatarra en que quedó la bicicleta sobre un charco de sangre viva. Pero mi impresión no fue tanta por los destrozos de la bicicleta como por la marca, el modelo y el color. No podía ser otra que la que yo mismo le había regalado a Delgadina. Los testigos coincidieron en que la ciclista herida era muy joven, alta y delgada, y con el cabello corto y rizado. Aturdido, tomé el primer taxi que pasó y me hice llevar al Hospital de Caridad, un viejo edificio de muros ocres que parecía una cárcel encallada en un arenal. Aturdido, tomé el primer taxi que pasó y me hice llevar al Hospital de Caridad, un viejo edificio de muros ocres que parecía una cárcel encallada en un arenal. Necesité media hora para entrar y otra más para salir de un patio fragante de árboles frutales donde una mujer atribulada se me atravesó en el camino, me miró a los ojos y exclamó: «Yo soy la que no buscas». Solo entonces recordé que era allí donde vivían en libertad los internos mansos del manicomio municipal. Tuve que identificarme como periodista ante la dirección del hospital para que un enfermero me condujera al pabellón de urgencias.
En el cuaderno de ingresos estaban los datos. Rosalba Ríos, 16 años, sin oficio conocido, diagnóstico conmoción cerebral, pronóstico reservado. Pregunté al jefe del pabellón si podía verla, con la esperanza íntima de que me dijeran que no, pero me llevaron encantados por si quería escribir sobre el estado de abandono del hospital. Atravesamos una sala abigarrada con un fuerte olor de ácido fénico y los enfermos apelotonados en las camas. Al fondo, en un cuarto solo, tendido en una camilla metálica, estaba la que buscábamos. Tenía el cráneo cubierto de vendas, la cara indescifrable, gonfia y amoratada, pero me bastó con verle los pies para saber que no era. Solo entonces se me ocurrió preguntarme, ¿qué habría hecho yo si hubiera sido ella? Todavía enredado en las telarañas de la noche, tuve el valor de ir al día siguiente a la fábrica de camisas donde Rosa Cabarcas había dicho alguna vez que trabajaba la niña y le pedí al propietario que nos mostrara sus instalaciones como modelo para un proyecto continental de las Naciones Unidas. Era un libanés paquidérmico y taciturno quien nos abrió las puertas de su reino con la ilusión de ser un ejemplo universal. 300 jóvenes de blusas blancas, con la ceniza del miércoles en la frente, cosían botones en la vasta nave iluminada. Cuando nos vieron entrar, se irguieron como colegialas y nos observaron de reojo mientras el gerente explicaba sus aportes al arte inmemorial de pegar botones. Yo escrutaba las caras de cada una con el pavor de descubrir a Delgadina vestida y despierta. Pero fue una de ellas la que me descubrió a mí con la mirada temible de la admiración sin clemencia. Dígame, señor, ¿no es usted el que escribe las cartas de amor en el periódico? Nunca me hubiera imaginado que una niña dormida pudiera causar en unos semejantes estragos. Escapé de la fábrica sin despedirme, ni pensar siquiera si alguna de aquellas vírgenes de purgatorio era por fin la que buscaba. Cuando salí de ahí, el único sentimiento que me quedaba en la vida eran las ganas de llorar. Rosa Cabarcas llamó a cabo de un mes con una explicación increíble. Se había tomado un merecido descanso en Cartagena de Indias, después del asesinato del banquero. No le creí, desde luego, pero la felicité por su suerte y la dejé explayarse en su mentira antes de hacerle la pregunta que me borboritaba en el corazón. ¿Y ella? Rosa Cabarcas hizo un silencio largo. Ahí está, dijo al fin, pero su voz se hizo evasiva. Hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto? Ni idea. Ya te avisaré. Sentí que me iba y la paré en seco. Espérate, dame alguna luz. No hay luz, dijo ella. Y concluyó, ten cuidado, puedes perjudicarte tú y sobre todo perjudicarla a ella. Yo no estaba para esa clase de remilgos. Le supliqué, aunque fuera una oportunidad de acercarme a la verdad. Al fin y al cabo, le dije, somos cómplices. Ella no dio un paso más. Cálmate, me dijo. La niña está bien y esperando que la llame, pero ahora mismo no hay nada que hacer ni voy a decir nada más. Adiós. Me quedé con el teléfono en la mano sin saber por dónde seguir, pues también la conocía bastante para pensar que no conseguiría nada de ella si no era por las buenas. Después del mediodía me di una vuelta furtiva por su casa, más confiaba en la casualidad que en la razón, y la encontré todavía cerrada y con los sellos de la sanidad. Pensé que Rosa Cabarcas me había telefoneado de otra parte, tal vez de otra ciudad, y la sola idea me llenó de presagios turbios. No obstante, a las 6 de la tarde, cuando menos lo esperaba, me soltó por teléfono mi propio santo y seña. Bueno, ahora sí. A las 10 de la noche, tembloroso y con los labios mordidos para no llorar, fui cargado de cajas de chocolates suizos, turrones y caramelos y una canasta de rosas ardientes para cubrir la cama.
La puerta estaba entreabierta, las luces encendidas y en la radio se diluía a medio volumen la sonata número 1 para violín y piano de Brahms. Delgadina en la cama estaba tan radiante y distinta que me costó trabajo reconocerla. Había crecido, pero no se le notaba en la estatura, sino en una madurez intensa que le hacía parecer 2 o 3 años más y más desnuda que nunca. Sus pómulos altos, la piel tostada por soles de mar bravo, los labios finos y el cabello corto y rizado le infundían a su rostro el resplandor andrógino de Apolo, de Praxíteles. Pero no había equívoco posibles, porque sus senos habían crecido hasta el punto de que no me cabían en la mano. Sus caderas habían acabado de formarse y sus huesos se habían vuelto más firmes y armónicos. Me encantaron aquellos asientos de la naturaleza, pero me aturdieron los artificios, las pestañas postizas, las uñas de las manos y los pies esmaltados de nácar, y un perfume de a 2 cuartillos que no tenían nada que ver con el amor. Sin embargo, lo que me sacó de quicio fue la fortuna que llevaba encima, pendientes de oros con gajos de esmeraldas, un collar de perlas naturales, una pulsera de oro con resplandores de diamantes y anillos con piedras legítimas en todos los dedos. En la silla estaba su traje de nochera, con lentejuelas y bordados, y las zapatillas de raso. Un vapor raro me subió a las entrañas. «¡Puta!», grité, pues el diablo me sopló en el oído un pensamiento siniestro. Y fue así. La noche del crimen, Rosa Cabarcas no debió tener tiempo ni serenidad para prevenir a la niña, y la policía la encontró en el cuarto, sola, menor de edad y sin coartada. Nadie, igual a Rosa Cabarcas para una situación como aquella, le vendió la virginidad de la niña a alguno de sus grandes cacaos a cambio que a ella la sacaran limpia del crimen. Lo primero, claro, fue desaparecer mientras se aplacaba el escándalo. ¡Qué maravilla! Una luna de miel para 3, ellos 2 en la cama y Rosa Cabarcas en una terraza de lujo disfrutando de su impunidad feliz. Ciego de una furia insensata, fui reventando contra las paredes cada cosa del cuarto, las lámparas, el radio, el ventilador, los espejos, la jarra, los vasos. Lo hice sin prisa, pero sin pausas, con un gran estropicio y una embriaguez metódica que me salvó la vida. La niña dio un salto al primer estallido, pero no me miró, sino que se enroscó de espaldas a mí, y así permaneció con espasmos entrecortados hasta que cesó el estropicio. Las gallinas en el patio y los perros de la madrugada aumentaron el escándalo. Con la cegadora lucidez de la cólera, tuve la inspiración final de prenderle fuego a la casa, cuando apareció en la puerta la figura impasible de Rosa Cabarcas en camisa de dormir. No dijo nada. Hizo con la vista el inventario del desastre y comprobó que la niña estaba enroscada sobre sí misma como un caracol y con la cabeza escondida entre los brazos, aterrada pero intacta. «¡Dios mío!», exclamó Rosa Cabarcas, «¿qué no hubiera dado yo por un amor como este?». Me midió de cuerpo entero con una mirada de misericordia y me ordenó «¡Vamos!». La seguí hasta la casa. Me sirvió un vaso de agua en silencio, me hizo una seña de que me sentara frente a ella y me puso en confesión. «Bueno», me dijo, «ahora pórtate como un adulto y cuéntame, ¿qué te pasa?». Le conté con lo que tenía como mi verdad revelada. Rosa Cabarcas me escuchó en silencio, sin asombro, y por fin apareció iluminada. «¡Qué maravilla!», dijo, «siempre he dicho que los celos saben más que la verdad». Y entonces me contó la realidad sin reservas. En efecto, dijo, en una ofuscación de la noche del crimen se había olvidado de la niña dormida en el cuarto. Uno de los clientes, abogado del muerto, además repartió prebendas y sobornos a 4 manos e invitó a Rosa Cabarcas a un hotel de reposo de Cartagena de Indias, mientras se disipaba el escándalo. «Créeme», dijo Rosa Cabarcas, «que en todo este tiempo no dejé de pensar ni un momento en ti y en la niña. Volví antier y lo primero que hice fue llamarte por teléfono, pero nadie me contestó. En cambio, la niña vino enseguida y en tan mal estado que
te la bañé, te la vestí y te la mandé al salón de belleza con la orden de que le arreglaran como una reina. ¿Ya viste cómo? Perfecta. ¿La ropa de lujo? Son los trajes que le alquilo a mis pupilas más pobres cuando tienen que ir a bailar con sus clientes. Las joyas son las mías, dijo. Basta con tocarlas para darse cuenta. Son diamantes de vidrio y estoperoles de hojalata. De modo que no jodas, concluyó. Anda, despiértala, pídele perdón y hazte cargo de ella de una vez. Nadie merece ser más feliz que ustedes. Hice un esfuerzo sobrenatural para creerle, pero pudo más el amor que la razón. Putas, le dije, atormentado por el fuego vivo que me abrazaba las entrañas. Eso es lo que son ustedes, grité. Putas de mierda. No quiero saber nada más de ti ni de ninguna otra guaricha en el mundo, y menos de ella. Le hice desde la puerta una señal de adiós para siempre. Rosa Cabarcas no la dudó. Vete con Dios, me dijo con un rictus de tristeza y volvió a su vida real. De todos modos te pasaré la cuenta del desmadre que me hiciste en el cuarto. Leyendo los idus de marzo, encontré una frase siniestra que el autor atribuye a Julio César. Es imposible no terminar siendo como los otros creen que uno es. No pude comprobar su verdadero origen en la propia obra de Julio César, ni en las obras de sus biógrafos, desde Suetonio hasta Carcopino, pero valió la pena conocerla. Su fatalismo aplicado al curso de mi vida en los meses siguientes fue lo que me dio la determinación que me hacía falta, no solo para escribir esta memoria, sino para empezarla sin pudores con el amor de Delgadina. No tenía un instante de sosiego, apenas si probaba bocado, y perdí tanto peso que no se me tenían los pantalones en la cintura. Los dolores erráticos se me quedaron en los huesos, cambiaba de ánimo sin razón, pasaba las noches en un estado de deslumbramiento que no me permitía leer ni escuchar música. Y en cambio se me iba el día cabeceando por una somnolencia sonsa que no servía para dormir. El alivio me cayó del cielo. En la testada góndola de loma fresca, una vecina de asiento que no había visto subir me susurró al oído: ¿Todavía tiras? Era Casilda Armenta, un viejo amor de a 3x5 que me había soportado como cliente asiduo desde que era una adolescente altiva. Una vez retirada, medio enferma y sin un clavo, se había casado con un hortelano chino que le dio nombre y apodo. Y quizá un poco de amor. A los 73 años tenía el peso de siempre, seguía bella y de carácter fuerte, y conservaba intacto el desparpajo del oficio. Me llevó a su casa, una huerta de chinos en una colina de carretera al mar. Nos sentamos en las sillas de playa de la terraza umbría, entre helechos y frondas de astromelias y jaulas de pájaros colgados en el alero. En la falda de la colina se veían los hortelanos chinos con sombreros de cono sembrando las hortalizas bajo el sol abrasante, y el piélago gris de las bocas de ceniza con los 2 tajamares de rocas que canalizan el río varias leguas en el mar. Mientras conversábamos, vimos entrar un transatlántico blanco por la desembocadura y lo seguimos callados hasta oír su bramido de toro lúgubre en el puerto fluvial. Ella suspiró. ¿Te das cuenta? En más de medio siglo es la primera vez que no te recibo la visita en la cama. Ya somos otros, dije. Ella prosiguió sin oírme. Cada vez que dicen cosas de ti en el radio, que te elogian por el cariño que te tiene la gente y te llaman maestro del amor, imagínate, pienso que nadie te conoció tus gracias y tus mañas tan bien como yo. ¿En serio? En serio, dijo. Nadie hubiera podido soportarte mejor. No resistí más. Ella lo sintió. Vio mis ojos húmedos de lágrimas y solo entonces debió descubrir que ya no era el que fui, y le sostuve la mirada con un valor de que nunca me creí capaz. Es que me estoy volviendo viejo, le dije. Ya lo estamos, suspiró ella. Lo que pasa es que uno no lo siente por dentro, pero desde afuera todo el mundo lo ve.
Era imposible no abrirle el corazón, así que le conté la historia completa que me ardía en las entrañas desde mi primera llamada a Rosa Cabarcas en la víspera de mis 90 años, hasta la noche trágica en que hice añicos el cuarto y no regresé más. Ella me oyó el desahogo como si estuviera viéndolo, lo rumió muy despacio y por fin sonrió. «Haz lo que quieras, pero no pierdas a esa criatura», me dijo. «No hay peor desgracia que morir solo». Fuimos a Puerto Colombia en el trenecito de juguete tan despacioso como un caballo. Almorzamos frente al muelle de maderas carcomidas por donde había entrado el mundo entero al país antes de que se dragaran las bocas de ceniza. Nos sentamos bajo un cobertizo de palma, donde las grandes matronas negras servían pargos fritos con arroz de coco y tajadas de plátano verde. Dormitamos en el sopor denso de las dos y seguimos conversando hasta que se hundió en el mar el inmenso sol de candela. La realidad me parecía fantástica. «Mira a dónde ha venido a dar nuestra luna de miel», se burló ella, pero prosiguió en serio. «Hoy miro para atrás, veo la fila de miles de hombres que pasaron por mis camas y daría el alma por haberme quedado aunque fuera con el peor. Gracias a Dios encontré mi chino a tiempo. Es como estar casada con el dedo meñique, pero solo es mío». Me miró a los ojos, vio mi reacción a lo que acababa de contarme y me dijo: «Así que vete a buscar ahora mismo a esa pobre criatura, aunque sea verdad lo que te dicen los celos, sea como sea, que lo bailado no te lo quita nadie. Pero eso sí, sin romanticismos de abuelo. Despiértala, tíratela hasta las orejas con esa pinga de burro con que te premió el diablo por tu cobardía y tu mezquindad. En serio, terminó con el alma. No te vayas a morir sin probar la maravilla de tirar con amor». El pulso me temblaba al día siguiente cuando marqué el número del teléfono, tanto por la tensión del reencuentro con Delgadina como por la incertidumbre de la fortuna en que Rosa Cabarcas me respondiera. Habíamos tenido una disputa seria por el abuso con que tasó los destrozos que hice en su cuarto. Tuve que vender uno de los cuadros más amados de mi madre, cuyo valor se calculaba en una fortuna, pero a la hora de la verdad no llegó a 1/10 de mis ilusiones. Aumenté la suma con el resto de mis ahorros y se la llevé a Rosa Cabarcas con una consigna inapelable: «Lo tomas o lo dejas». Fue un acto suicida, porque solo con vender uno de mis secretos ella habría aniquilado mi buen nombre. Pero no respingó, sino que se quedó con los cuadros que había tomado en prenda de la noche del pleito. Fui el perdedor absoluto en una sola jugada. Me quedé sin Delgadina, sin Rosa Cabarcas y sin mis últimos ahorros. Sin embargo, oí el timbre del teléfono una vez más, 2 veces, 3 y por fin ella: «A ver». No me salió la voz. Colgué. Me eché en la hamaca tratando de serenarme con la lírica ascética de Satie y sudé tanto que el lienzo quedó empapado. Hasta el día siguiente no tuve el valor de llamar. «Bueno, mujer», dije con voz firme, «hoy sí». Rosa Cabarcas: «¿Cómo no? Estaba más allá de todo». «Ay, mi sabio triste», suspiró con su ánimo invencible. «¿Te pierdes 2 meses y solo vuelves para pedir ilusiones?». Me contó que no había visto a Delgadina desde hacía más de 1 mes, que parecía tan repuesta del susto de mis estropicios que ni siquiera habló de ellos, me preguntó por mí y estaba muy contenta en un nuevo empleo, más cómodo y mayor pago que coser botones. Una oleada de fuego vivo me quemó las entrañas. «Solo puedes ser de puta», dije. Rosa Cabarcas me replicó sin pestañear: «No seas bruto, si así fuera estaría aquí». ¿O dónde puede estar mejor? ¿O dónde podría estar mejor? La rapidez de su lógica me agravó la duda. ¿Y cómo sé que no está ahí? En ese caso, replicó ella, lo que más te conviene es no saberlo. ¿O no? Una vez más la odié. Ella, a prueba de erosiones, prometió rastrear a la niña, sin muchas esperanzas, porque el teléfono de la vecina donde la llamaba seguía cortado y no tenía la menor idea de dónde vivía. Pero no era para echarse a morir. «¿Qué carajo?», dijo. «Te llamo en 1 hora».
Fue una hora de 3 días, pero encontró a la niña disponible y sana. Volví avergonzado y la besé palmo a palmo como penitencia desde las 12 de la noche hasta que cantaran los gallos. Un perdón largo que me prometí seguir repitiendo para siempre, y fue como empezar otra vez por el principio. El cuarto había sido desmantelado y el mal uso había acabado con todo lo que yo había puesto. Ella lo había dejado así y me dijo que cualquier mejora tenía que hacerla yo por lo que estaba debiéndole. Sin embargo, mi situación económica tocaba fondo. El dinero de la jubilación se alcanzaba cada vez para menos. Las pocas cosas vendibles que quedaban en la casa, salvo las joyas sagradas de mi madre, carecían de valor comercial. Y nada era bastante viejo para ser antiguo. En tiempos mejores, el gobernador me había hecho la oferta tentadora de comprar en bloque los libros de los clásicos griegos, latinos y españoles para la biblioteca departamental, pero no tuve corazón para venderlos. Después, con los cambios políticos y deterioro del mundo, nadie del gobierno pensaba en las artes ni las letras. Cansado de buscar una solución decente, me eché al bolsillo las joyas que Delgadina me había devuelto y me fui a empeñarlas en un callejón siniestro que conducía al mercado público. Con aires de sabio distraído, recorrí varias veces aquel tugurio atiborrado de cantinas de mala muerte, librerías de viejo y casas de empeño, pero la dignidad de Florina de Dios me cerró el paso. No me atreví. Entonces decidí venderlas con la frente en alto a la joyería más antigua y acreditada. El dependiente me hizo algunas preguntas mientras examinaba las joyas con su monóculo. Tenía la conducta, el estilo y el pavor de un médico. Le expliqué que eran joyas heredadas de mi madre. Él aprobaba con un gruñido cada una de mis explicaciones y por fin se quitó el monóculo. «Lo siento», dijo, «pero son culos de botellas». Ante mi sorpresa, me explicó con una suave conmiseración: «Menos mal que el oro es oro y el platino es platino». Me toqué el bolsillo para asegurarme de que llevaba las facturas de compra y dije sin resabios: «Pues fueron compradas con esta noble casa hace más de 100 años». Él no se inmutó. «Suele suceder», dijo, «que en las joyas hereditarias vayan desapareciendo las piedras más valiosas con el paso del tiempo, sustituidas por díscolos de la familia o por joyeros bandidos, y solo cuando alguien trata de venderlas se descubre el fraude». «Pero permítame un segundo», dijo, y se llevó las joyas por las puertas del fondo. Al cabo de un momento regresó y sin explicación alguna me indicó que me sentara en la silla de espera y siguió trabajando. Examiné la tienda. Había ido con mi madre varias veces y recordaba una frase recurrente: «No se lo digas a tu papá». De pronto se me ocurrió una idea que me crispó. ¿No sería que Rosa Cabarcas y Delgadina, de común acuerdo, habían vendido las piedras legítimas y me devolvieron las joyas con las piedras falsas? Estaba ardiendo en dudas cuando una secretaria me invitó a seguirla por la misma puerta del fondo, hasta una oficina pequeña con una larga estantería de gruesos volúmenes. Un beduino colosal se levantó en el escritorio del fondo y me estrechó la mano, tuteándome con una efusión de viejo amigo. «Hicimos junto el bachillerato», me dijo, a modo de saludo. Me fue fácil recordarlo. Era el mejor futbolista de la escuela y campeón de nuestros primeros burdeles. Había dejado de verlo en algún momento incierto y debió verme tan decrépito que me confundió con un condiscípulo de su infancia. Sobre el cristal del escritorio tenía abierto uno de los mamotretos del archivo donde estaba la memoria de las joyas de mi madre. Una relación exacta, con fechas y detalles, de que ella en persona había hecho cambiar las piedras de 2 generaciones de hermosas y dignas cargamantos y había vendido las legítimas a la misma tienda. Esto había ocurrido cuando el padre del propietario actual estaba al frente de la joyería y él y yo en la escuela. Pero él mismo me tranquilizó. Aquellas triquiñuelas eran de uso corriente entre las grandes familias en desgracia, para resolver urgencias de plata sin sacrificar el honor. Ante la realidad cruda, preferí conservarlas como recuerdos de otra Florina de Dios que nunca conocí.
A principios de julio sentí la distancia real de la muerte. Mi corazón perdió el paso y empecé a ver y sentir por todos lados los presagios inequívocos del final. El más nítido fue el concierto de Bellas Artes. El aire acondicionado había fallado y la flor innata de las artes y las letras se cocinaban al baño María en el salón aborratado, pero la magia de la música era un clima celestial. Al final, con el alegreto poco mozo, me estremeció la revelación deslumbrante de que estaba escuchando el último concierto que me deparara el destino antes de morir. No sentí dolor ni miedo, sino la emoción arrasadora de haber alcanzado a vivirlo. Cuando por fin logré abrirme camino empapado de sudor a través de los abrazos y las fotos, me encontré en manos de boca con Jimena Ortiz, una diosa de 100 años en la silla de ruedas. Su sola presencia se me imponía como un pecado mortal. Tenía una túnica de seda color marfil, tan tersa como su piel, un hilo de perlas legítimas de 3 vueltas, el cabello color de nácar cortado a la moda de los 20 con una punta de ala de gaviota en la mejilla y los grandes ojos amarillos iluminados por la sombra natural de las ojeras. Todo en ella contradecía el rumor de que su mente estaba quedándose en blanco por la erosión irredimible de la memoria. Petrificado y sin recursos frente a ella, me sobrepuse al vaho de fuego que me subió a la cara y la saludé en silencio con una venia versallesca. Ella sonrió como una reina y me agarró la mano. Entonces me di cuenta de que también aquello era una coartada del destino, y no la perdí para sacarme una espina que me estorbaba desde siempre. He soñado durante años con este momento, le dije. Ella no pareció entender. No me digas, dijo. ¿Y tú quién eres? Nunca supe si en verdad lo había olvidado o fue la venganza final de su vida. La certidumbre de ser mortal, en cambio, me había sorprendido poco antes de los 50 años en una ocasión como aquella, una noche de carnaval en que bailaba un tango apache con una mujer fenomenal a la que nunca le vi la cara, más corpulenta que yo, como por 40 libras y más alta como de 2 palmos, que sin embargo se dejaba llevar como una pluma al viento. Bailábamos tan apretados que sentía circular su sangre por las venas y me hallaba como adormecido de gusto con su resuello trabajoso, su grajo de amoníaco, sus tetas de astrónoma, cuando me sacudió por la primera vez y casi me derribó por tierra el frémito de la muerte. Fue como un oráculo brutal en el oído. Hagas lo que hagas, en este año o dentro de cientos, estarás muerto hasta jamás. Ella se separó asustada. ¿Qué le pasa? Nada, le dije, tratando de sujetarme el corazón. Tiemblo por usted. Desde entonces empecé a medir la vida, no por años, sino por décadas. La de los 50 había sido decisiva porque tomé conciencia de que casi todo el mundo era menor que yo. La de los 60 fue la más intensa por la sospecha de que ya no me quedaba tiempo para equivocarme. La de los 70 fue temible por una cierta posibilidad de que fuera la última. No obstante, cuando desperté vivo la primera mañana de mis 90 años en la cama feliz de Delgadina, se me atravesó la idea complaciente de que la vida no fuera algo que transcurre como el río revuelto de Heráclito, sino una ocasión única de volverse en la parrilla y seguir asándose del otro costado por 90 años más. Me volví de lágrima fácil. Cualquier sentimiento que tuviera algo que ver con la ternura me causaba un nudo en la garganta, que no siempre lograba dominar, y pensé renunciar al placer solitario de velar el sueño de Delgadina. No tanto por la incertidumbre de mi muerte como por el dolor de imaginarla sin mí en el resto de su vida. Uno de aquellos días inciertos fui a dar por distracción a la muy noble calle de los Notarios. Y me sorprendió no encontrar nada más que los escombros del viejo hotel de Lance, donde fui iniciado por la fuerza en las artes del amor poco antes de mis 12 años. Había sido una mansión de antiguos navieros, espléndidas como pocas en la ciudad, con columnas enchapadas de alabastro y frisos de oropeles.
alrededor de un patio interior con una cúpula de cristales de 7 colores que irradiaba un resplandor de invernadero. En la planta baja, con un portal gótico sobre la calle, estuvieron por más de un siglo las notarias coloniales en las que trabajó. Prosperó y se arruinó mi padre en toda una vida de sueños fantásticos. Las familias históricas abandonaron poco a poco los pisos superiores, que terminaron ocupados por una legión de nocheras en desgracia que subían y bajaban hasta el amanecer, con los clientes atrapados por $1.50 en las cantinas del cercano puerto fluvial. A mis 12 años, todavía con mis pantalones cortos y mis botitas de la escuela primaria, no pude resistir la tentación de conocer los pisos superiores, mientras mi padre se debatía en una de sus reuniones interminables, y me encontré con un espectáculo celestial. Las mujeres que malvendían sus cuerpos hasta el amanecer se movían por la casa desde las 11 de la mañana, cuando ya la canícula del vitral era insoportable, y tenían que hacer su vida doméstica caminando en pelotas por toda la casa mientras comentaban a gritos sus aventuras de la noche. Me quedé aterrorizado. Lo único que se me ocurrió fue escapar por donde había llegado, cuando una de las desnudas de carnes macizas, olorosas a jabón de monte, me abrazó por la espalda y me llevó en vilo hasta un cubículo de cartón sin que yo pudiera verla en medio de la gritería y los aplausos de las inquilinas en cueros. Me tiró boca arriba en su cama para 4. Me quitó los pantalones con una maniobra maestra y se acaballó sobre mí, pero el terror helado que me empapaba el cuerpo me impidió recibirla como hombre. Aquella noche, desvelado en la cama de mi casa por la vergüenza del asalto, no supe dormir más de 1 hora con las ansias de volver a verla. Pero la mañana siguiente, mientras los trasnochados dormían, subí temprano hasta su cubículo y la desperté llorando a gritos, con un amor enloquecido que duró hasta que se lo llevó sin misericordia el ventarrón de la vida real. Se llamaba Castorina y era la reina de la casa. Los cubículos del hotel costaban $1 para los amores de paso, pero muy pocos sabíamos que costaban lo mismo hasta por los 24 horas. Además, Castorina me introdujo en su mundo de mala muerte, donde invitaban a los clientes pobres a sus desayunos de gala, les prestaban el jabón, les atendían los dolores de muela y en casos de urgencia mayor les daban un amor de caridad. Pero en las tardes de mi última vejez ya nadie se acordaba de la inmortal Castorina, muerta quién sabía cuándo, que había subido desde las esquinas miserables del muelle fluvial hasta el trono sagrado de la Mamá Santa Mayor, con un parche de pirata en el ojo perdido en un pleito de cantina. Su último machucante de planta, un negro feliz de Camagüey, a quien llamaban Jonás el Galeote, había sido un trompetista de los grandes en La Habana, hasta que perdió la sonrisa completa en una catástrofe de trenes. Al salir de aquella visita amarga sentí una punzada en el corazón que no había logrado aliviar en 3 días con toda clase de pócimas caseras. El médico al que acudí de urgencia, miembro de una estirpe de insignes, era nieto del que me vio a mis 42 años y me asustó que pareciera él mismo, pues estaba tan envejecido como su abuelo a los 70, por una calvicie prematura, unos lentes de miope sin regreso y una tristeza inconsolable. Me hizo un examen minucioso de cuerpo entero con una concentración de orfebre. Me auscultó el pecho y la espalda y me revisó la presión arterial, los reflejos de la rodilla, el fondo del ojo, el color del párpado inferior. En las pausas, mientras yo cambiaba de posición en la mesa de reconocimiento, hacía preguntas tan vagas y rápidas que apenas se me daban tiempo de pensar las respuestas. Al cabo de 1 hora me miró con una sonrisa feliz. Bueno, creo que no tengo nada que hacer por usted. ¿Qué quiere decir? Que su estado es el mejor posible a su edad. Qué curioso. Lo mismo me dijo su abuelo cuando yo tenía 42 años, como si el tiempo no pasara. Siempre encontrará uno que se lo diga, porque siempre tendrá una edad. Yo, provocándolo para una sentencia aterradora, le dije: la única definitiva es la muerte. Sí, pero no es fácil llegar a ella en tan buen estado como usted.
Siento de veras no poder complacerlo. Eran recuerdos nobles, pero la víspera del 29 de agosto sentí el peso inmenso del siglo que me esperaba impasible, cuando subí con pasos de hierro las escaleras de mi casa. Entonces volví a ver una vez más a Florina de Dios, mi madre, en mi cama, que había sido la suya hasta su muerte, y me hizo la misma bendición de la última vez que la vi, 2 horas antes de morir. Trastornado por la conmoción, lo entendí, como en el anuncio final, y llamé a Rosa Cabarcas para que me llevara a mi niña aquella misma noche, en previsión de que no se cumpliera mi ilusión de sobrevivir hasta el último aliento de mis 90 años. Volví a llamarla a las 8 y una vez más me repitió que no era posible. Tenía que serlo a cualquier precio, le grité, aterrorizado. Colgó sin despedirme, pero 15 minutos después volvió a llamar. Bueno, aquí la tienes. Llega a las 10:20 de la noche y le di a Rosa Cabarca las últimas cartas de mi vida con mis disposiciones sobre la niña después de mi final terrible. Ella pensó que me había impresionado con el acuchillado y dijo con aires de burla: si te vas a morir que no sea aquí, imagínate. Pero yo le dije: di que me atropelló el tren de Puerto Colombia, ese pobre cacharro de lástima incapaz de matar a nadie. Preparado para toda aquella noche, me acosté boca arriba a la espera del dolor final en el primer instante de mis 91 años. Oí campanas distantes, sentí la fragancia del alma de Delgadina dormida de costado. Oí un grito en el horizonte, sollozos de alguien que quizás había muerto un siglo antes en la alcoba. Entonces apagué la luz con el último aliento, entrelacé mis dedos con los suyos para llevármela de la mano y conté las 12 campanadas de la noche con mis 12 lágrimas finales, hasta que empezaron a cantar los gallos y enseguida las campanas de gloria, los cohetes de fiesta que celebraban el júbilo de haber sobrevivido sano y salvo a mis 90 años. Mis primeras palabras fueron para Rosa Cabarcas: te compro la casa, toda, con la tienda y la huerta. Ella me dijo: hagamos una apuesta de viejos, el que sobreviva se queda con todo lo del otro. Firmado ante notario. No, porque si yo me muero todo debería ser para ella. Es igual, dijo Rosa Cabarcas, yo me hago cargo de la niña y después le dejo todo, lo tuyo y lo mío. No tengo a nadie más en este mundo. Mientras tanto, remodelamos tu cuarto con buenos servicios, aire acondicionado y tus libros y tu música. ¿Crees que ella estará de acuerdo? Ay, mi sabio triste, está bien que estés viejo, pero no pendejo, dijo Rosa Cabarcas muerta de risa. Esa pobre criatura está lela de amor por ti. Salí a la calle radiante y por primera vez me reconocí a mí mismo en el horizonte remoto de mi primer siglo. Mi casa, callada y en orden a las 6:15, empezaba a gozar los colores de una aurora feliz. Damiana cantaba a toda voz en la cocina y el gato redivivo enroscó la cola en mis tobillos y siguió caminando conmigo hasta mi mesa de escribir. Estaba ordenando mis papeles marchitos, el tintero, la pluma de ganso, cuando el sol estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial de correo, retrasado una semana por la sequía, encontró bramando en el canal del puerto. Era por fin la vida real, con mi corazón a salvo y condenado a morir de buen amor en la agonía feliz después de cualquier día de mis 100 años.